Hola, ¿qué tal? Esta es la segunda lección relacionada con raíces de polinomios y para comenzar voy a mostrarles un ejercicio similar a lo que estábamos viendo en la lección anterior. Aquí en este problema se trata de hallar las raíces de 2x cuarta menos x cúbica menos 17x cuadrada más 15x más 9 igual a 0, sabiendo que 1 más raíz de 2 y 1 menos raíz de 2 son raíces de esta ecuación. Bueno, para comenzar podríamos tratar de verificar si en efecto 1 más raíz de 2 y 1 menos raíz de 2 son raíces tal como aquí se afirma en este ejercicio. Pero eso no es estrictamente necesario, sino que parte de lo que vamos a obtener precisamente nos va a demostrar que esto efectivamente es cierto. Que cada uno de estos dos números sean raíces de esta ecuación, lo que quiere decir es que si le llamamos f o f de x a 2x cuarta menos x cúbica menos 17x cuadrada más 15x más 9, lo que tiene que ocurrir, de acuerdo con el teorema del residuo, es que este polinomio f de x, entonces f de x tiene que ser divisible por x menos 1 más raíz de 2 y por x menos 1 menos raíz de 2. Cosa que podríamos verificar en forma directa. Es decir, tenemos aquí en forma inmediata dos opciones. Una sería sustituir este número donde quiera que aparece la x en este polinomio y ver si efectivamente esta combinación nos da 0, y algo similar con este otro. Esa es una. La otra forma sería hacer la división de este polinomio entre este o entre este otro, y lo que tiene que ocurrir es que en ambos casos, al hacer la división, el residuo tiene que ser 0. Pero ya sabemos, o en todo caso es fácil de ver, que si f es divisible por cada uno de estos dos polinomios de grado 1, entonces lo que tiene que ocurrir es que también tiene que ser divisible por el producto de ellos, algo que ya habíamos visto anteriormente. Entonces f de x es divisible por este producto, x menos 1 más raíz de 2 por x menos 1 menos raíz de 2. Esto se puede escribir también así. Eliminando los paréntesis internos, tendríamos x menos 1 menos raíz de 2 por x menos 1 más raíz de 2. Y una vez que escribimos de esta manera este producto, podemos darnos cuenta de que lo que tenemos aquí es un producto de binomios conjugados. Es decir, aquí tenemos x menos 1, aquí también, aquí tenemos menos la raíz de 2, aquí tenemos más la raíz de 2. Entonces es algo de la forma a menos b por a más b. Y ya sabemos que en situaciones como esa, el resultado es lo mismo que x menos 1 al cuadrado, que sería el cuadrado del primer término, x menos 1, menos el cuadrado del segundo término, que sería la raíz de 2 al cuadrado, que naturalmente tiene que ser 2. Si desarrollamos este primer binomio, tenemos x cuadrada menos 2x más 1 menos 2, que finalmente es x cuadrada menos 2x menos 1. Entonces, si todo anda bien, si efectivamente, tal como se afirma en el ejercicio, este polinomio es divisible por cada uno de estos polinomios, o lo que es lo mismo, si los números 1 más raíz de 2 y 1 menos raíz de 2 son raíces de la ecuación o del polinomio f de x igual a 0, entonces f tiene que ser divisible entre este polinomio de grado 2 que tenemos aquí. Vamos a verificar esto último y entonces eso nos va a servir como comprobación de que todas las afirmaciones anteriores son realmente correctas.
Entonces voy a tomar aquí x cuadrada menos 2x menos 1 como el divisor. Y el dividendo sería precisamente 2x cuarta menos x cúbica menos 17x cuadrada más 15x más 9, que estoy escribiendo ahora por tercera vez. Bien, 2x cuarta entre x cuadrada nos da 2x cuadrada, 2x cuadrada por x cuadrada nos da 2x cuarta, aquí lo coloco con signo invertido. 2x cuadrada por menos 2x nos da menos 4x cúbica, escribo aquí más 4x cúbica. 2x cuadrada por menos 1 nos da menos 2x cuadrada, escribo aquí más 2x cuadrada, y el residuo en esta primera etapa es lo que sigue. Estos términos se cancelan como debe de ser. Tenemos ahora un 3x cúbica, después un menos 15x cuadrada más 15x más 9. Ahora 3x cúbica entre x cuadrada nos da un 3x. 3x por x cuadrada nos da 3x cúbica, lo escribo aquí con el signo invertido. 3x por 2x nos da menos 6x cuadrada, escribo aquí más 6x cuadrada. 3x por menos 1 nos da menos 3x, escribo aquí más 3x. Calculo la suma algebraica de todo esto. Obtenemos entonces un menos 9x cuadrada más 18x más 9. Y es fácil ver que esto nos da un menos 9 como término adicional en el cociente, y ya no sería necesario, pero voy a hacerlo. Menos 9 por x cuadrada nos da menos 9x cuadrada, aquí lo escribo con el signo invertido. Menos 9x por menos 2x nos da más 18x, aquí lo escribo invirtiendo el signo también. Menos 9 por menos 1 es más 9, aquí escribo entonces menos 9, y efectivamente el residuo es 0. Es decir, lo que estamos confirmando es la afirmación que teníamos aquí establecida arriba, que f de x tenía que ser divisible por este polinomio, y aquí efectivamente estamos comprobando que eso es cierto. Entre otras cosas, lo que acabamos de obtener con esta división es que esta f, ya espero no escribirla de nuevo, se puede factorizar como el x cuadrada menos 2x menos 1, que habíamos calculado previamente, por 2x cuadrada más 3x menos 9. El primer factor, x cuadrada menos 2x menos 1, como habíamos visto, es precisamente el resultado de multiplicar x menos 1 más raíz de 2 por x menos 1 menos raíz de 2 por 2x cuadrada más 3x menos 9. Lo que se busca en este ejemplo, hay que recordar, es resolver o hallar las raíces, resolver la ecuación algebraica que aquí tenemos, o lo que es lo mismo, hallar las raíces de esta ecuación, o lo que es lo mismo, hallar las raíces de este polinomio. Aquí recuerden, una cosa es el polinomio y otra cosa es la ecuación algebraica, y cuando hablamos de raíces de la ecuación o raíces del polinomio nos estamos refiriendo exactamente a lo mismo. Entonces, lo que andamos buscando son todos los valores de x, sean reales o complejos, que satisfagan esta relación. Entonces, ya con la información que utilizamos en un inicio, ya conocemos dos raíces del polinomio. De hecho, aquí lo podemos ver claramente. Aquí se puede apreciar que si la x vale 1 más raíz de 2, este factor se anula y todo el producto vale 0. O si la x vale 1 menos raíz de 2, entonces este factor es el que se anula y todo el producto vale 0. Ya sabíamos que estos son dos raíces del polinomio. Ahora lo que falta es buscar otras raíces más. Y si ninguno de estos dos factores vale 0, entonces este es el que tiene que valer 0. Pero esto igualado a 0 es algo que sabemos resolver muy fácilmente porque se trata de una ecuación cuadrática. Entonces, para que 2x cuadrada más 3x menos 9 sea 0, que sería otra posibilidad, pues ya sabemos que la x tiene que estar dada por
menos 3, más menos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es 9, menos 4 por 2 por menos 9 sobre 4. Esa es la regla que conocemos muy bien para resolver cualquier ecuación cuadrática, sin importar si los coeficientes son enteros, como en este caso, reales o complejos. De cualquier manera, esta fórmula es válida en general. Aquí lo que tenemos es un caso pues hecho a la medida para que las cosas resulten sencillas. 4 por 2 es 8, 8 por 9 es 72, entonces tendríamos 9 más 72 dentro del radical, lo cual nos da 81, la raíz de 81 es 9. Entonces tenemos aquí dos posibilidades. Si tomamos el signo positivo, tendríamos 6 cuartos, que es lo mismo que 3 medios. Si tomamos el signo negativo, menos 3 menos 9 es menos 12, y menos 12 sobre 4 es menos 3. Entonces eso quiere decir finalmente que f de x se puede factorizar como x menos 1 más la raíz de 2 por x menos 1 menos la raíz de 2, y tendríamos también factores de la forma x menos 3 medios por x menos menos 3, que es lo mismo que x más 3. Pero aquí hay un pequeño detalle, que si multiplicamos este polinomio por este, lo que vamos a tener es un término principal que sería x cuarta con un coeficiente de 1. Sin embargo, recordemos que la f original tenía un coeficiente principal, la potencia más alta que aparece en el polinomio es un 2, entonces eso quiere decir que lo que tenemos aquí abajo es casi correcto, solamente falta un factor global de 2 que multiplica todo esto. Este 2 no afecta las raíces del polinomio, con este 2 o sin él, o si lo sustituimos por un 24 o por un menos 75 quintos, no importa, cualquier factor allí diferente de 0 daría exactamente un polinomio que tendría exactamente las mismas raíces que las que aquí hemos obtenido. Entonces esta es la respuesta. F tiene 4 raíces, esas 4 raíces en este caso son reales, una es menos 3, otra es más 3 medios, una es 1 menos raíz de 2 y finalmente la cuarta es 1 más raíz de 2. Todas ellas son diferentes, lo cual no necesariamente va a ocurrir en general. Bueno, dejamos este ejercicio y ahora vamos a pasar a otros asuntos más generales. Y lo que vamos a hacer enseguida es enunciar lo que se conoce como el teorema fundamental del álgebra. Este resultado, como su nombre lo sugiere, es un resultado importantísimo dentro del álgebra, por eso el nombre de teorema fundamental. Y a pesar de que es algo muy importante, no es algo que podamos demostrar de una manera elemental, así es de que lo único que vamos a hacer es formular cuál es su contenido, que es lo que afirma este teorema, sin dar una demostración del mismo. Este resultado que vamos a enunciar enseguida es algo que ya desde hace muchos siglos se venía sospechando de su validez, hasta que, bueno, en el siglo XIX Gauss dio las primeras demostraciones rigurosas de su validez, y a lo largo de su carrera como matemático, Gauss dio de hecho varias demostraciones de este teorema. Lo que dice el teorema se puede plantear de esta forma, que todo polinomio de grado mayor que o igual a 1 tiene al menos una raíz real o compleja. Aquí, como en lo anterior, hemos estado suponiendo, vamos a seguir suponiendo, que cuando hablamos de polinomios nos referimos a lo que ya se definió en las lecciones anteriores, con coeficientes que pueden ser reales o complejos. Ya sabemos que una ecuación cuadrática como la que está aquí arriba, aunque tenga coeficientes reales,
bien puede tener raíces que no son reales, sino que son números complejos. Recuerden, históricamente los números complejos pues aparecieron justamente por ese hecho de que aunque uno plantee ecuaciones algebraicas que tienen coeficientes reales, no necesariamente las raíces de esas ecuaciones tienen que ser números reales, pero si incluimos a los números complejos ya tenemos un conjunto suficientemente amplio para que allí estén todas las soluciones de cualquier ecuación con coeficientes reales o también con coeficientes complejos. Aun si los coeficientes son complejos, las raíces que vamos a obtener son también números complejos, no necesitamos introducir otros números diferentes para poder resolver esa clase de ecuaciones. ¿Qué es lo que quiere decir en forma práctica este teorema? Bueno, lo que quiere decir es que si tenemos f de x que es algún polinomio, entonces si f de x es un polinomio de grado n, aquí pensando que la n es mayor o igual que 1, entonces, de acuerdo con el teorema fundamental del álgebra, ese polinomio tiene que tener al menos una raíz. Eso es lo que afirma el teorema. Entonces, eso quiere decir que f de x se puede escribir como x menos c1, si le llamo c1 a esa raíz, por algún otro polinomio que voy a llamar f1 de x. Ya vimos que ya sabemos también por el teorema del residuo, que cuando un polinomio tiene una cierta raíz, ese polinomio es divisible por x menos la raíz, tal como aparece en esta combinación. Si c1 es una raíz de f, f es divisible por esta diferencia, y eso quiere decir que la f se puede escribir como este producto. Aquí lo que va a ocurrir es que esta f1 es un polinomio de grado n-1. Entonces lo que vamos a tener es que f sub 1 de x es un polinomio de grado n-1, para que de esa manera, al multiplicar f sub 1 por x menos c, obtengamos f de x, que es un polinomio de grado n. Si esta diferencia es a su vez mayor o igual que 1, entonces lo que vamos a tener es que si n-1 es mayor o igual que 1, pues como f1 es un polinomio de grado mayor o igual que la unidad, entonces también tiene que tener al menos una raíz. Entonces el teorema fundamental del álgebra nos dice que f1 tiene que poderse escribir como x menos c2 por algún otro polinomio. Es decir, f1 es otro polinomio, ese polinomio tiene que tener al menos una raíz. Si esa raíz le llamamos c2, entonces f1 se puede escribir de esta manera, donde este f2 es un polinomio de grado n-2, ¿no? Entonces, donde f sub 2 de x es un polinomio de grado n-2. De nuevo, si n-2 es mayor o igual que 1, entonces este nuevo polinomio f2 tiene que tener una raíz de acuerdo con el teorema fundamental del álgebra. Y eso entonces quiere decir que f2 de x se puede escribir como x menos c3 por f3 de x. Si le llamo c3 a esa raíz de f2 cuya existencia está asegurada por el teorema fundamental del álgebra, entonces pues pasa lo mismo que en los dos pasos anteriores. f2 tiene que poderse factorizar como x menos 3 por otro polinomio, donde este otro polinomio pues otra vez tiene que ser de un grado una unidad menor al anterior, es decir, que f3 de x es un polinomio de grado, bueno, aquí me faltó una letra, de grado n-3. Entonces, ustedes pueden ver que esta idea se puede extender, y si uno va reuniendo los resultados parciales que aquí ya tenemos a la vista, lo que obtenemos es esto. F de x era x menos c1, es lo que aquí podemos ver arriba. F de x era x menos c1 por f1 de x.
por f1 de x es x menos c2 por f2 de x, y f2 a su vez es x menos c3 por f de x. Es decir, si vamos reuniendo esos resultados, lo que vamos a tener es x menos c sub 2 por x menos c sub 3 por f3 de x, y esto, como decía, se puede continuar hasta un cierto momento. Aun si el grado del polinomio original hubiera sido 75, pues vamos a ir bajando los grados hasta que finalmente el último polinomio que obtengamos sea de grado 1. Así es de que lo que el teorema fundamental del álgebra nos dice es que a final de cuentas cualquier polinomio de grado n se puede escribir como x menos c1 por x menos c2, etcétera, hasta terminar con x menos c sub n. Aquí precisamente este subíndice n corresponde al grado del polinomio, y habría, como en el ejemplo anterior, quizá alguna constante, alguna cierta a sub 0, un número real o complejo, que precisamente sería el coeficiente principal del polinomio f dado originalmente. Entonces, aunque no lo diga así el teorema fundamental del álgebra, en la práctica a lo que equivale es que si tenemos cualquier polinomio de grado n, ese polinomio siempre se debe de poder factorizar como producto de polinomios de primer grado, incluyendo pues aquí quizá un polinomio de grado 0, simplemente un número, pero aquí en principio estas C1, C2, etcétera, son las raíces del polinomio, o lo que es lo mismo, las raíces de la ecuación algebraica que se obtiene igualando a 0 esta expresión. Una cosa es que el teorema nos afirme que existen estas raíces, y otra cosa es que nos diga cómo las podemos obtener. Eso ya es un asunto totalmente distinto. En el caso que teníamos aquí hace unos minutos más arriba, cuando nos encontrábamos con esta ecuación cuadrática, bueno, como decía, uno conoce bien la fórmula elemental para resolver una ecuación de este tipo. Más adelante, ya poquito más adelante, vamos a ver que también existen fórmulas, algo más complicado que esto, algo quizá un poquito más difícil de memorizar, para resolver cualquier ecuación cúbica o de cuarto grado, pero ya para grados superiores fórmulas así no existen, y bueno, uno tiene que recurrir a algunos otros métodos para poder encontrar las raíces de polinomios que por lo menos su existencia está asegurada por el teorema fundamental del álgebra. Entonces, espero que con esta explicación, insisto, aquí no estamos dando la demostración del teorema, aquí simplemente estamos afirmando que esto es cierto, cualquier polinomio se puede factorizar de esta manera. Ahora, vamos a hablar ahora acerca de un concepto que tiene cierta importancia, que es lo de la diferencia entre raíces sencillas y raíces múltiples. Aquí, recuerden, C1, C2, etcétera, son raíces de este polinomio. Estas C1, C2, etcétera, son quizá números reales, quizá números complejos. Y aquí el punto que interesa a continuación es que esos números, esas raíces del polinomio, pueden ser cosas diferentes, números diferentes. En el ejemplo anterior, que bueno, aquí sirve muy bien para ilustración, lo que teníamos sería precisamente algo de la forma como lo que hemos visto allá abajo, es decir, la f se está aquí factorizando como el producto de polinomios de primer grado, y en este caso, casualmente, las raíces de este polinomio son todas ellas diferentes entre sí, lo cual no necesariamente tiene que ocurrir en general, sino que puede pasar que alguna raíz se repita. Entonces, algo que conviene pues poder reconocer es en qué casos una raíz está repetida. Entonces, vamos a hablar ahora acerca de raíces simples y raíces repetidas. Vamos a ver qué pasa en el caso, por ejemplo,
de que una raíz aparezca dos veces. Vamos a ver si, por ejemplo, f de x fuese x menos c1 al cuadrado por algún otro polinomio. Aquí lo que estoy haciendo para no complicar la escritura es que voy a suponer que dos de las raíces son iguales, lo cual puede pasar. Ahorita vamos a ver ejemplos de eso. Y todo lo demás, que sería el polinomio f2 que teníamos más arriba, en este momento le llamo g de x, es otro polinomio, precisamente un polinomio que tendría un grado 2 unidades menor que el grado de la f. Entonces aquí lo que me interesa nada más es poner atención en este detalle de que esta f tiene una raíz que es c1 que aparece dos veces, es decir, hay dos factores iguales. ¿Qué tiene que pasar entonces? Bueno, suponiendo que ya ustedes están informados, digamos que tienen cierta práctica con cosas elementales de cálculo diferencial, aquí precisamente el uso de la derivada nos ayuda a distinguir la presencia de raíces simples o de raíces repetidas. Entonces aquí lo bueno es que las derivadas que necesitamos emplear son de lo más sencillo. Vamos a ver. Si esto pasa, entonces la derivada, que frecuentemente en cálculo elemental se denota con una prima, la derivada de la f, pues corresponde a la derivada de un producto de dos factores. Y ustedes deben de recordar que la derivada de un producto es la primera, x menos c1 al cuadrado, por la derivada de la segunda, más la segunda, que sería la g de x, por la derivada de la primera. Y la derivada de x menos c1 al cuadrado es dos veces x menos c1 a la primera potencia, nada más. Ese es el resultado. ¿Qué es lo que podemos notar entonces? Bueno, que si evaluamos f' de x en el punto c1, pues vean ustedes que si sustituimos en lugar de la x c1, esto se hace 0, todo este producto es 0. Si la x vale c1, este factor es 0, todo esto es 0, es decir, lo que obtenemos es 0. Noten que lo mismo ocurría con el polinomio original. Precisamente, si c1 es una raíz de f, ya sea doble o simple, cuando sustituimos en lugar de x la c1, precisamente c1 menos c1 es 0 y esto vale 0. Entonces, en resumen, lo que estamos viendo aquí lo podemos escribir de esta manera más pues resumida. Entonces la situación es esta, que si c1 es una raíz doble de f de x, lo que tiene que ocurrir son dos cosas: que f de c1 sea 0 y que la derivada evaluada en c1 también tiene que ser 0. Podemos ver ahora que algo similar ocurre si estamos hablando de raíces con un grado, digamos, de repetición superior, es decir, con una multiplicidad más alta. Ese es el término que se emplea en este contexto. Entonces, aquí hago una pequeña división y ahora vamos a suponer que qué es lo que pasaría si no tenemos dos raíces repetidas. Aquí recuerden, todo comenzó de que del teorema fundamental del álgebra sabemos que cualquier polinomio se debe de poder factorizar como un producto de polinomios de grado 1. Entonces, en el caso que ya tratamos, estuvimos suponiendo que había dos factores iguales. Ahora vamos a ver qué pasa cuando hay tres factores iguales. Y bueno, vamos a ver que la situación es muy similar. Si por ejemplo ahora tenemos que f de x es x menos c1 al cubo por algún otro polinomio, voy a llamarle h de x nada más para evitar confusión, que quede claro que no es exactamente el mismo polinomio que teníamos antes. De hecho, ahora esta h tendría que tener un grado 3 unidades menor que el grado de la f. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues evidentemente que si c1 es una... Bueno, más bien automáticamente ya por la forma misma que tiene la f de x,
Entonces lo que ocurre es que f de C1 es 0. Eso es lo que quiere decir que C1 sea una raíz de f. Aquí lo que estamos pensando es que es una raíz triple. Bueno, si calculamos la primera derivada, otra vez el resultado es la primera, x menos C1 al cubo, por la derivada de la segunda, que es h', así se indica, más la segunda por la derivada de la primera, que en este caso sería 3x menos C1 al cuadrado. ¿Qué es lo que se puede ver? Pues que entonces la primera derivada evaluada en C1 tiene que ser 0. Vean que si sustituimos en lugar de la x C1, aquí este factor se hace 0, este factor también se hace 0. Pero a diferencia de lo que teníamos en el caso previo, si ahora nos fijamos en la segunda derivada, lo que hay que hacer es derivar la derivada que ya teníamos. Entonces, de nuevo, aplicando las mismas reglas, sería la primera por la derivada de la segunda, que sería entonces h'b', más la segunda, que es h', por la derivada de la primera, que es 3 veces x menos C1 al cuadrado. Eso es lo que viene de derivar este producto. La primera aquí está, la derivada de la segunda aquí está, la segunda aquí la tenemos, la derivada de la primera aquí está. Si ahora derivamos este producto, obtenemos algo similar. Sería la primera, h de x, por la derivada de la segunda, que sería 6x menos C1 a la primera potencia, más la segunda, que es 3 por x menos C1 al cuadrado, por la derivada de la primera. De hecho, como ustedes pueden ver, este término y este término son semejantes, los podríamos unir, pero eso no es necesario para lo que nos interesa aquí. Lo que interesa notar es que si ahora la segunda derivada la evaluamos en C1, entonces el resultado también es 0, y cosa que se puede verificar fácilmente. Si en lugar de la x ponemos C1, si la x es C1, esto se anula. Si la x es C1, este factor se anula. Si la x es C1, este se anula. Si la x es C1, este también se anula. Todo se anula. Entonces tenemos esta conclusión. Entonces, en resumen, lo que estamos probando es que si ahora C1 es una raíz triple de f de x, lo que tiene que ocurrir son tres cosas: que f de C1 es 0, la primera derivada es 0 y la segunda derivada también es 0. Y claramente ustedes pueden darse cuenta de que algo similar ocurriría sin importar de qué grado de multiplicidad estamos hablando. Si tenemos una raíz triple, son 3 polinomios los que se anulan: el polinomio mismo, su primera derivada, su segunda derivada. Si la raíz es doble, son 2 polinomios los que se anulan: la f original y su primera derivada. Y, digamos, siguiendo ese patrón, uno puede darse cuenta de qué es lo que tiene que ocurrir en general. Bueno, enseguida vamos a ver un ejemplo que, bueno, espero que sea ilustrativo de esto que se acaba de ver en la parte anterior, para ilustrar cómo trabaja ya en la práctica. El primer ejemplo que vamos a considerar es esta ecuación algebraica: x cuarta menos 4x más 3 igual a 0. Como dije, más adelante vamos a ver cómo se puede resolver en general cualquier ecuación de cuarto grado. Ahorita, por lo pronto, bueno, no es difícil a simple vista darse cuenta de que x igual a 1 es una raíz. Si ustedes sustituyen x igual a 1 aquí y aquí, tendríamos 1 menos 4, que es menos 3, más 3 es igual a 0. Entonces, en este caso, por inspección, lo que podemos ver es que 1 es una raíz de la ecuación. Si le llamamos f, igual que en los casos anteriores, al polinomio que está aquí involucrado, entonces, para saber si esta raíz es simple, doble, triple o cuádruple, también podría serlo,
Bueno, lo que hacemos es derivar esta expresión. El resultado es 4x cúbica menos 4, como ustedes pueden apreciar. Y esto se puede escribir como 4 que multiplica a x cúbica menos 1. Y de esta última expresión se ve fácilmente que tanto f de 1 vale 0, porque ya sabíamos que 1 es una raíz de la ecuación. Aquí ahora podemos darnos cuenta de que también es una raíz de f'. Si sustituimos x igual a 1, lo que obtenemos es también 0. Esto ya nos dice que x igual a 1 es una raíz doble. Y podríamos preguntarnos si no sería también una raíz triple. Bueno, para eso calculamos la derivada que sigue, la f', sería 12x cuadrada nada más. Pero ahora, cuando evaluamos la segunda derivada en 1, el resultado es 12, que es diferente de 0. Aquí me equivoqué, esto es 0. Perdón. Entonces, esto nos dice que 1 es una raíz doble solamente de la ecuación o del polinomio f de x. Entonces, eso ya nos dice que f de x se puede escribir como x menos 1 al cuadrado por algún polinomio. Voy a llamarle h, igual que en la parte anterior. Aquí lo que faltaría es determinar cuál es este h. Y en todo caso, si queremos hallar todas las soluciones de la ecuación algebraica que tenemos dada aquí arriba, pues podemos precisamente aprovechar este resultado. De hecho, nuevamente, esto nos lleva a poner en práctica la operación de división de polinomios. Para determinar lo que es esta h, lo que tendríamos que hacer es dividir f entre x menos 1 al cuadrado. X menos 1 al cuadrado, vean ustedes, es x menos 2x más 1. Así es de que lo que puedo hacer es dividir entre x cuadrada menos 2x más 1 el polinomio que teníamos dado originalmente, que es x cuarta menos 4x más 3. Eso nos da aquí x cuadrada menos x cuarta más 2x cúbica menos x cuadrada. Sumamos algebraicamente y se obtiene entonces 2x cúbica menos x cuadrada menos 4x más 3. Continuamos, aquí tenemos entonces un 2x. 2x por x cuadrada nos da 2x cúbica, le cambio de signo. 2x por 2x nos da menos 4x, entonces aquí pongo más 4x cuadrada. Y finalmente 2x por 1 es 2x, aquí pongo menos 2x y ahora el residuo, esto me da 0. Tenemos aquí 3x cuadrada, posteriormente menos 6x más 3. Y lo que se ve es que efectivamente la división tiene como residuo 0. Aquí si multiplico 3 por x cuadrada y le cambio de signo al producto, tenemos menos 3x cuadrada, después más 6x menos 3 y finalmente 0, como debería de ser. Entonces, lo que eso nos dice es que esta f de x que teníamos dada en un principio se escribe como x menos 1 al cuadrado. Y ahora ya la h es algo conocido, es x cuadrada más 2x más 3. Entonces, ya tenemos identificadas aquí dos raíces que son iguales y podríamos ahora buscar las otras dos raíces que faltan. Y para eso, pues otra vez, como se trata aquí de un polinomio de grado 2, eso es relativamente sencillo. Todo lo que tengo que hacer es resolver la ecuación cuadrática, x cuadrada más 2x más 3 igual a 0. Eso me dice que la x tendría que ser menos 2 más menos la raíz cuadrada de 4 menos 4 por 3, que es 12, sobre 2. Entonces el resultado es menos 2 más menos. 4 menos 12 es menos 8. 8 se puede factorizar como 4 por 2, así es que aquí tendríamos 2 raíz de 2 por i sobre 2, es decir, menos 1 más menos i por raíz de 2. Entonces, finalmente, eso indica que f de x se puede factorizar como x menos 1 al cuadrado. Tenemos dos factores allí reales, bueno, dos raíces reales repetidas.
Y el polinomio x cuadrada más 2x más 3 se puede factorizar como x menos 1 más y raíz de 2 por x menos 1 menos y raíz de 2, o para que no se vea tan complicada la expresión, podemos quitar algunos paréntesis allí internos. Entonces esto se escribe como x más 1 menos y raíz de 2 por x más 1 más y raíz de 2. En este ejemplo, bueno, tenemos de nuevo una ilustración del teorema fundamental del álgebra. Vean que al final esta f, que era un polinomio de cuarto grado, se escribe como el producto de 4 factores de primer grado, 2 de ellos iguales. Los otros 2 involucran raíces complejas, pero algo que vale la pena señalar, cosa que ya habíamos visto anteriormente, es que en este ejemplo el polinomio original, recuerden, tenía sus coeficientes todos reales. Aquí la f de x tiene coeficientes reales, todos ellos, y a pesar de que estos coeficientes son reales, lo que tenemos al final son dos raíces que resultan ser complejas. Pero esas raíces complejas no son dos números complejos cualesquiera, sino que una de esas raíces es la compleja conjugada de la otra. Recuerden que al conjugar, la i se cambia por menos i, entonces precisamente una de las raíces se convierte en la otra y viceversa. Vamos a ver más adelante, lo cual es un resultado muy sencillo, fácil de probar, que esto ocurre en general, que siempre que tengamos un polinomio con coeficientes reales, si existen raíces complejas, esas raíces complejas tienen que aparecer en pares conjugados entre sí. Si tenemos x menos algún número complejo, también vamos a tener x menos el complejo conjugado de ese número, si efectivamente los coeficientes del polinomio original son todos reales. Entonces quiero terminar aquí esta lección. Espero que todo lo que aquí les expuse resulte claro. Como de costumbre, la invitación es que se pongan a hacer ejercicios, a leer los textos y que me hagan llegar las dudas que tengan a través del correo electrónico. Gracias por su atención y hasta pronto.